Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, curso Historia. Muy bien, vamos a hablar de los inicios de la República del Perú. ¿Cómo inicia, cómo empieza este periodo que este año celebramos 200 años? Es la etapa de la historia donde elegimos a nuestros presidentes y a nuestros mandatarios. ¿Cuándo inicia la República? Si consideramos fechas exactas, nacemos en el año 1823, luego que del primer Congreso Constituyente y que San Martín saliera, se lograron las victorias en la batalla de Junín y Ayacucho. Eso ya lo hemos visto en clase. Por lo tanto, iniciaría una época de paz, de alegría, de libertad, como veía San Martín en sus sueños. Pues no. Empezó la época del caudillismo militar. Aquí van a aparecer cuatro importantes presidentes, o en este caso también mandatarios, como el de la Confederación Peruano-Boliviana, que es Andrés de Santa Cruz, el señor Luis Orbegoso, presidente del Perú, Agustín Gamarra y Felipe Santiago Salaverry. Es la época donde las batallas, las guerras, se daban generalmente entre hombres del mismo país. Entre los peruanos se peleaban por el poder, utilizando la fuerza y la coerción. Entraba un presidente, salía otro porque lo votaba él con su ejército. El Perú era más o menos de esta forma. Míralo bien, era mucho más grande, tenía parte de lo que era Bolivia en ese entonces. Era justamente los límites del Perú, el antiguo Perú. Cogía parte también de Brasil, parte de lo que es Bolivia y parte de lo que es Chile. Fue reduciéndose conforme fuimos perdiendo y ganando batallas. Profesor, ganando, sí. Mientras Perú perdía guerras, perdía territorio. Y mientras Perú ganaba guerras, por decir que quería mantener la paz, regalaba también territorio. Perdíamos en ambos casos, así es. El año 1827, mira el tamaño que era el Perú. En el norte limitaba con la Gran Colombia, que era Ecuador, Venezuela y Colombia, que todavía no se desunían en ese entonces. En el este, con Brasil. Al sureste, con Bolivia. Chile no limitaba con nosotros, porque ese terreno que faltaba de Chile también era de Bolivia. Y al oeste, con el Océano Pacífico. La sociedad, ¿cómo era la sociedad del Perú? Era una sociedad, pues, obvio, libre, independiente por la voluntad de los pueblos, en teoría, ya que estaba sometida a quien entrara según el mando de poder, según la guerra. Se fortalecieron los poderes locales y se recompuso la élite del entonces. Los poderosos eran justamente los millonarios y los hacendados criollos de la época. Los hacendados tuvieron justamente de nuevo lo que eran los famosos latifundios, lo que eran los famosos ¿cómo se llama? Encomiendas, tierras más hombres, tierras indígenas. Ya no había corregidores, ya no había intendentes, sino que habían terratenientes. Eran los mismos criollos ahora, ya no los españoles, sino los criollos los que maltrataban al indígena y al negro. ¿La economía se transformó? Claro que sí. Hubo un nuevo capital, una nueva inversión que ya no era dinero de España, sino netamente de los criollos. La minería cae, porque al ir de España, los criollos no sabían cómo aprovechar los recursos mineros. Y nace una política de comercio vacilante, ya que las reglas, el tipo de juego, el tipo de movida, el tipo de economía que tenía el Perú era la de España. Y al no estar España ya, y no había un rey, ya no había una corona, ya no había una casa de contratación de Sevilla, ya no había un tribunal del consulado, los peruanos tuvieron que hacer fuerte y hacer su primer ministerio de Hacienda, que era el Ministerio de Economía actualmente, y lamentablemente fue vacilante. Tuvo muchos problemas ya que no dominaban, no tenían la experiencia. En cuanto a la ciudadanía, solo votaban aquellos, o solo se llamaban ciudadanos, mejor dicho, porque no había votaciones, ya que un presidente entraba por otro mediante lo que eran las guerras, ¿no? Solo aquel era peruano, el que nacía en el Perú, aquel que era casado o tenía más de 25 años, sabía leer y escribir y tenía una casa a su nombre y una carrera, una profesión. Sin olvidar, obvio, que tenía que ser hombre. Características de la formación del Estado peruano. Bueno, el Perú tuvo cambios a su continuidad de lo que era el poder de los millonarios, en este caso no los criollos, porque el rey ya no estaba, y esclavos, no hubo mucho cambio, se mantuvo. La independencia del Perú tuvo un carácter de revolución, algo grande, no fue revolucionario, porque hubieron intentos, sí, recuerda que los peruanos, Tupac Amaru II, los hermanos Angulo, lo que es Juan Santos Atahualpa, tuvieron mucha iniciativa, pero no lograron, lo logran los extranjeros, ¿no?
San Martín y Bolívar, y ellos acá ya se habían retirado. ¿Qué virtudes y problemas hemos heredado? Demasiados, diría yo. Los primeros años de la República hubo una inestabilidad, éramos un desorden, entraba un presidente por otro mediante la guerra. El pueblo no podía expresar su opinión, ya que solo mandaban los militares, no había decisión, no había voto, no había democracia. El concepto de república que querían los criollos peruanos era mentira, querían el concepto de poder, el poder aristócrata, ¿no? El poder de los millonarios. Y no había en el Perú eso de democracia, que votaran todos. Discriminación en gran escala. Entonces, una vez que hubo la independencia del Perú y luego de que Bolívar se fue, truncado todos sus sueños de confederación, la situación en nuestro país no era la más adecuada. Tuvimos crisis económicas, que hasta ahora la llevamos. Las guerras de independencia costaron, había que pagarle a los españoles para que se vayan, pagarle a los que ayudaron, pagarle a los países, todos se repartieron y la sociedad peruana estaba en decadencia. El proyecto que tenían de una época buena, de una época pudiente, de una época de gran ingreso económico, no se dio. Los peruanos civiles y militares estaban justamente separados. Además, las ideas liberales y conservadoras comenzaron a nacer. Quería una república liberal, donde manden netamente quién, el Congreso. Otros querían una conservadora, donde mande el poder ejecutivo, el presidente. Y así, los militares, al ver tanto desorden, deciden quedarse con los poderes y empiezan las guerras de los caudillos militares, así se llama. ¿Qué vamos a ver durante estos temas? Vamos a hablar del señor José de la Mar, del señor Gamarra en Bolivia, de la guerra con la Gran Colombia, el golpe de Estado de Agustín Gamarra, las políticas en el exterior, las políticas con otros países, la inconvención nacional, el conflicto entre estos caudillos, los gobiernos de Salaverry, el proyecto de la Confederación, qué pasó con la Confederación y el pacto y la lucha entre las facciones. Terminando también con el señor Ramón Castilla. Si hablamos de puntos importantes, vamos a darle la sociedad. ¿Cómo fue la sociedad de este inicio de virreinato? Bueno, solo la élite mandaba a los que tenían dinero. Nació el gamonalismo, los terratenientes, habían quienes maltrataban en las chacras los jefes, los enviados por los señores hacendados de la época, los criollos. La población eminentemente era rural, vivía en la Sierra Sur. Las jerarquías, sí, mandaba quien tenía más dinero y excluían a los indígenas y a los negros. La sociedad predominante, ¿cuál era la sociedad que más abundaba en el Perú? Aunque les sorprendan, eran los indígenas. Todavía abundaban más indígenas que criollos y que negros en el Perú. ¿Cómo fue la economía? Perdimos capital. Todo el dinero trató de invertirse mal, se gastó, se pagó lo que se debía, por lo tanto, cero, perdidos. ¿El aparato productivo, lo que era la independencia, ocasionó algo bueno? No, la producción también decayó. Los indígenas trabajaban explotadamente y algunos morían. Comercial, la política de comercio era ambigua, también, muy basada en épocas muy remotas y ya no en la época moderna que era ese entonces. La economía agropecuaria comenzó a aumentar porque la pesca, mediante los barcos, el comercio, y una producción de cada región. Cada región tenía su producto que hacía y compartía con otras regiones, intentaba ordenarse un poco tal vez ahí el Perú. El problema fue en la política, el Estado era una república, claro que sí, un presidente, un congreso, pero había problemas con las rentas. Al no tener plata, trataban de sacarle plata a los indígenas y a los criollos o comerciantes, excluían a las mayorías, solo era un grupo elitista, un grupo de poder, y el caudillismo regional, diferentes ciudades apoyaban a un presidente, entraba el otro, votaba al otro, entraba el otro, hacía guerra, lo votaba, entraba otro, y así. El territorio que tuvimos fue del virreinato, claro que sí, pero era casi más el doble del actual en ese entonces, pero esto también llevó a que las guerras se den en diferentes lugares y que no se conociera también todo el territorio. Si bien los españoles habían ordenado en mapas, ¿no? Todo bonito, el plan de cómo era el Perú, no conocían todo el Perú. No se aventuraron a todo el Perú, solo ciertos lugares, por eso es que en la sierra perdían gran cantidad de batallas. ¿Malas vías de comunicación? Claro que sí, todo era vía el mar, recuerda que todo lo llevaba la Armada Invencible. Así que cuando querían hacer comercio con otros países, cosa que no hacía antes España, ¿no? Al Perú le costó mucho eso. ¿Qué pasó, profesor? Detalles de pobreza, detalles de desorden político, detalles de guerras internas, detalles, profesor, esos detalles que van a ser el inicio de la pobreza en el Perú. Guerras, nos liberamos, con guerras seguíamos viviendo. La población, la minería cayó, la industria no avanzaba, había obstáculos para operar, para poder
comercializar con otros países, las familias ricas solo pensaban en ellas y se fueron a otros países incluso, el pueblo sufría, constantes guerras entre peruanos, una extensa desolación del país, inicio de la pobreza del Perú. Aquí empieza la pobreza ya marcada en nuestro país. Los criollos eran aquellos que venían de españoles, nacían en el Perú y que vivían en las ciudades. Hablaban el idioma español, llevaban estudios básicos, superiores, participaban en la política del Perú, eran los únicos que podían hacerlo. Tuvieron los cargos del poder el Perú de jueces, médicos, fiscales, ministros, y algunos lo hicieron muy mal. Tenían el rechazo por los indígenas, discriminación completa, eran dueños de las haciendas, venían los terratenientes, los gamonales de la época, y tomaron los cargos incluso militar. Los militares también tenían gran cantidad de dinero de ese entonces. El mestizo era el individuo que tenía un padre y una madre, o no, de descendencia española, fueron elementos también del grupo indígena para los criollos de la época. Sin embargo, sus actitudes hacían que ellos pudieran defender al indio y buscaban siempre crecer según sus orígenes primeros del padre europeo, ¿no? La República les dio la oportunidad también al mestizo de asumir ciertos cargos del Estado, no muchos, pero ciertos, o que estuvieran en las Fuerzas Armadas, generales y coroneles. Fue, por así decirlo, ese el punto de ser general y coronel, el trampolín, el que permitió que subieran en la escala de la sociedad. Los indígenas, al iniciar la República del Perú, principalmente eran compuestos por indios. Ellos eran analfabetos, no podían votar, vivían en las regiones andinas, lejos de la capital, hablaban en quechua, les limitaban la hora también porque no podían participar, obvio, en lo que era la política, ni tampoco sabían el idioma oficial, que era el castellano del entonces. La vida indígena, cuando empezó la República, era netamente trabajo, campo y cría de animales. Las enfermedades del alcoholismo los golpeaba porque comenzaron a caer en los vicios. Hasta el año 2012 no es raro ver que en provincia o regiones andinas el agua ardiente, ese tipo de tragos sigan, ¿no? Como parte de ellos. No existía el espíritu de que poder emprender y mejorar en la economía porque ellos decían, yo soy indígena, jamás voy a subir de cargo. Su máxima festividad fue la celebración de los santos de las comunidades, ¿no? Donde se declaró un mayordomo, celebrando las culturas patronales, tratando de reivindicar un poco lo que era ellos, ¿no? Las corridas de toros nacen aquí, las misas, las comidas, también lo que son las construcciones de las plazas, las fiestas en las plazas, ¿no? Si bien es cierto, un grupo indígena que era mayoritario en la población peruana, eran más indígenas que españoles o criollos en el Perú, la ignorancia era muy grande también, por lo tanto los alejaban de las políticas y otras decisiones, y esto pasaba y se aumentaba más aún con el pasar de los años. El tributo indígena, don José de San Martín lo eliminó. Sin embargo, Bolívar vino y lo volvió a poner. ¿Debido a qué? A que si los indígenas no trabajaban, si no volvía la época de tener hombres más tierras, de tener lo que nosotros llamábamos las encomiendas, por así decirlo, y él lo cambió por simplemente el trabajo social económico, no va a haber dinero para los criollos, no va a haber mano de trabajo, no va a haber mano productora. Por lo tanto, el tributo indígena volvió con Simón Bolívar y lo dejó. El 31% de las castas, el 13%, la Casa de la Moneda recibió un 36% y otros impuestos 20%. Al final el indígena era de nuevo maltratado. El negro, don José de San Martín, dio la famosa ley de vientres, donde le dio libertad a los negros esclavos del Perú, ya que parte de su ejército también que venía de Argentina era negro, el año 54, y el presidente Castilla los libera completamente. Cuando se produjo la independencia, en gran parte los ejércitos tenían soldados negros. San Martín entrenó negros. La mitad del ejército de los Andes era de tez oscura, eran negros esclavos. Pero a la independencia, los negros siguieron con el plan de esclavos hasta la emancipación, ¿no? Donde recién se logra parte de lo que es liberación de ellos. Tendría que pasar un montón de décadas prácticamente para que a nivel mundial incluso tuvieran que considerar a los negros como seres, por así decirlo, suena feo, los seres humanos, porque así los veían como despectivo ellos, y ni siquiera como un ser humano, como una mascota lo veían. Qué horrible. Entonces, cuando empezó, profesor, usted mostró un mapa bien grande del Perú. ¿Así era el Perú? Sí. ¿Qué pasó, profesor? Si ahí teníamos independencia. Está bien, no teníamos una república como ahora, sino que peleaban, pero era nuestro territorio, profesor. ¿Qué pasó? Bueno, cuando Perú limitaba con Gran Colombia, en el año 29, el Tratado de la Rea-Gual determinaba que la frontera entre Perú y Colombia esté bien definido, pero los problemas de desegregación, los problemas del nacimiento de Ecuador, netamente como ciudad ecuatoriana, empezaron a reclamar los terrenos de Jaén y Maynas.
Y justamente son partes que hasta últimos años, del año 2000, fines del siglo pasado, tuvieron guerra los peruanos con los ecuatorianos. Por estas tierras, Jaén y Maynas, que son dos provincias, dos pueblos que están al norte del Perú, hemos tenido la mayor cantidad de guerras. Ecuador es nuestro mayor país rival en guerras. No hay otro, no es Chile. No, no es Bolivia, es Ecuador. El límite con Brasil, o con el imperio de entonces de Brasil, fue el 23 de octubre de 1851 con el gobierno del señor Rufino Echenique, quien le entrega a Brasil para poder llegar a la paz, ¿no? Una enorme cantidad o una faja de territorio. ¿Qué profesor? ¿De verdad? Sí. Le da libre navegación a los barcos peruanos para las guerras o acciones en el río Amazonas, Brasil al Perú, por lo tanto el Perú decide donarle su parte de sus tierras a Brasil. Y también las perdería gran parte con Chile. Con Bolivia, el Perú limitaba al sur por el río Loa a nivel del paralelo número 21. Simón Bolívar instauró muchas cosas y se daba cuenta que las leyes de San Martín y lo que querían hacer los criollos no funcionaba bien. Nunca estuvo de acuerdo. Él quería una dictadura como sea y una unión, y justamente era el plan de la Confederación. Lo vamos a volver a ver más detallado en este bimestre. Porque la Confederación se da incluso en etapa ya de lo que es República del Perú. Dice Simón Bolívar esta frase: juro por el Dios de mis padres, no por él, no por el Dios de él, sino por sus padres. Juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma. Mira, no va a estar tranquilo. Ni descanso a mi brazo, él va a seguir trabajando, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Bolívar quería de alguna forma quitar el poder a los criollos, a los famosos herederos, a los millonarios, a los gollitos de la época. Pero Bolívar también era parte de ellos, quería el poder. Justamente por eso se le llama la Constitución Bolivariana, el gobierno chavista, ¿no? A este gobierno donde el presidente entra supuestamente por el pueblo, para liberar al pueblo, y termina con el poder. Eso es lo que prácticamente representa Simón Bolívar. Entonces, denos cuenta, ¿no? Lo complicado que es y lo complejo que es entender la historia del Perú. Hay más desaciertos que aciertos. Hay una confusión completa. Profesor, ¿y para qué vamos a ver todo esto? Bueno, para darnos cuenta que no hay que volver a hacer. Hay que pensar bien lo que viene en el futuro de nuestro país. Muy bien, jóvenes. Nos vemos en un par de horas en el Zoom. Cuídate. Un fuerte abrazo. Chao.